en sus previsiones, unas previsiones que durante mucho tiempo AEMET ha negado y sus portavoces han negado, y al final ha quedado acreditado. Afortunadamente, sobre todo para el buen nombre de la verdad, que es que incluso a las 5 de la tarde la propia AEMET seguía ratificando que a las 6 la tormenta se iba a desplazar a la serranía de Cuenca, como ha quedado acreditado. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Y ahora despegamos con Iberia. ¿Viajas por trabajo? Con el programa On Business de Iberia, tu empresa gana porque tú vuelas. Te devolvemos el 5% de tu consumo para tu próximo viaje. Si eres una empresa, date de alta en iberia.com y haz que cada viaje sume. ¿No vas a ver el partido? ¿Y cómo lo veo si no tengo Movistar Plus? ¿Y por qué no te lo pones y lo puedes tener por 9,99? O dicho de otra manera, por menos de 10 euros. O dicho de otra manera, por 5 euros si sois dos. O dicho de otra manera, bien de precio. Ah, pues no sabía. Movistar Plus, ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. En Capital Group invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo. Un viaje que merezca la pena ahora más que nunca. Este otoño ven a Castilla y León, Junta de Castilla y León. Bosque de Matasnos, aislados por naturaleza en tierras altas de Ribera del Duero. Un proyecto autosuficiente y sostenible nacido para cuidar lo que nos rodea y ofrecernos un vino de la más alta calidad. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. En Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Hoy en Empresas con Identidad nos visita Formalice, que ha levantado una ronda de 30 millones de euros para seguir dando forma al futuro del compliance en Europa. Formalice es una empresa de software de compliance en plena expansión. Ha anunciado que ha obtenido una ronda de financiación Serie B de 30 millones. El objetivo es convertirse en la plataforma líder en Europa en materia de gobernanza, riesgo y cumplimiento. La ronda ha sido codirigida por Acton Capital, alemán, y también por Black FinTech, francés, con la participación de West Hill Capital y CIBC Innovation Banking. Desde su creación y fortalecida por su ronda de financiación Serie A en 2024, Formalice se ha convertido en una solución de confianza para más de 8.000 empresas y más de 850 consultoras y bufetes de abogados. Es un claro ejemplo de este crecimiento en España, donde Formalice ha sido elegida como autoridad nacional en materia de canales de denuncia, proporcionando a millones de empleados un canal seguro para expresarse. Expansión hacia el liderazgo del mercado europeo. Esta nueva ronda de financiación va a permitir a Formalice fortalecer esa posición como plataforma de referencia en Europa, pero mucho más, sí. El objetivo es mucho más amplio. Quiere tener presencia en mercados clave como Alemania, Austria, Suiza, Francia, abriendo oficinas, ampliando equipos locales para apoyar a sus clientes y sobre todo a los socios sobre el terreno. Hoy nos acercamos a su historia, a su futuro, a sus números con su country manager aquí en España, que es Álvaro Blanco. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y nada, muchas gracias a Intereconomía por hacerse eco de esta noticia y acercarnos a poder dar voz a lo que está pasando en Formalize. Oye, cuéntanos, ¿qué hacéis en Formalize? ¿A qué os dedicáis? Bueno, pues Formalize somos una empresa de software
básicamente construimos software para gestión de riesgos y cumplimiento. Lo que permitimos a las empresas es, de una manera sencilla, poner orden y estructura a todas estas regulaciones cada vez más crecientes que están acuciando en Europa todas las empresas. ¿Cómo y cuándo nace? Pues nacimos en Dinamarca en el año 2021. Son 3 fundadores que identificaron que había una necesidad en el mercado. Básicamente hubo una directiva europea en el 2019 en el que obligaba a todas las empresas de más de 50 empleados a tener un canal de denuncias que fuera anónimo y accesible para todos sus empleados, proveedores, etcétera. Cuando los 3 fundadores tenían que implementarlo en la anterior compañía, se dieron cuenta que lo que había disponible pues no era exactamente lo que ellos estaban buscando. Era tedioso de implementar, complejo, y entonces identificaron que querían crear pues, su propio canal. Pronto se dieron cuenta que lo podían comercializar y se pusieron manos a la obra. No eran muy ambiciosos, querían dar servicio a pues, el sector SMB. Pero bueno, poco a poco nos dimos cuenta de que el software era aceptado por empresas de primer nivel, IBEX 35. En el 2022 identifican ahí este potencial y abrimos las primeras oficinas fuera de Dinamarca, en Madrid, y lo que nos dedicamos es a generar alianzas, partnership con principales despachos legales y consultoras. En el 2024 nos llega, después de este fuerte crecimiento que tuvimos en materia de whistleblowing, nos llega la serie A. Yeah. Esos 15 primeros millones pues, nos hacen evolucionar y cambiar también, desdoblar el foco. Si antes nos centramos en canales de denuncia, ahora nos vamos a centrar en todo lo que es la gobernanza, riesgos y cumplimiento. Transformamos nuestra identidad, pasamos de Whistleblower Software a Formalize y Whistleblower Software pasa a ser un producto dentro de Formalize. Durante el 2025 pues, hemos tenido un crecimiento sostenido y en exponencial y bueno, pues ha llegado el momento de seguir apostando y levantar esta serie B de 30 millones de euros pues para seguir apostando en estas regulaciones nuevas que llegan como NIS2, que está a la vuelta de la esquina en España. ¿España qué representa para el conjunto del grupo? Bueno, España es el principal o uno de los principales mercados a nivel global. Damos servicio a unas 1.500 empresas y colaboramos con cientos de partners, con lo cual es un principal mercado para nosotros. Además, nos ha permitido experimentar lo que significa abrir un mercado desde dentro y no en remoto, y esto nos ha permitido pues, estar más en contacto con las empresas y los eventos y estar bueno, pues, más al día a día en estas regulaciones. O sea, España es un mercado principal. ¿Y es muy diferente el mercado español a otros mercados? ¿En dónde más estáis? Bueno, servimos a más de 80 países. Somos una empresa global, aunque tenemos un foco muy definido en Europa, pero tenemos compañías en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Latinoamérica, en más de 80 países. Diferencias significativas que hemos podido identificar a lo largo de este camino recorrido es que bueno, España tiende a hacer la transposición de las normativas un poquito más tarde que el resto de los hermanos europeos, y que cuando esto ocurre sucede una explosión de demanda. Tenemos que estar ahí preparados con un producto bueno, pues para ready to plug and play, para que las empresas que quieran cumplir con esta nueva regulación que aparece, pues esté preparada. Y en España, pues tenemos que estar preparados para esos picos de demanda. Ya. Oye, habéis hecho varias rondas de financiación. Hablabas de la de 2024, la de 2025. Primero, con la de 2024, ¿el objetivo cuál era y qué habéis conseguido? Pues mira, el objetivo de la de 2024 era pasar de ese producto de único uso, que era para el canal de denuncias, a un producto más global, donde nos permitiera involucrar más departamentos de la compañía y, bueno, pues el dinero se invirtió en el producto, básicamente, en crear este producto. Nos permitió durante 2024 crearlo, ir teniendo ya los primeros clientes y durante 2025 pues consolidar ese crecimiento amplio que estamos teniendo. Y ahora, esta última ronda, la de 30 millones de euros, ¿el objetivo cuál es? Bueno, pues el objetivo al final es seguir creciendo. Sí que vamos a tener un foco especial en adaptar el producto a nuestros partners. Al final trabajamos mucho de la mano de estos despachos legales
consultoras, no quiero mencionar ninguna, pero bueno, si os imagináis los despachos más grandes de España o las consultoras más grandes del mundo, pues colaboramos de la mano. Entonces lo que queremos es tener un software preparado para que ellos trabajen sobre él con sus clientes. El input que ellos nos dan es clave, o sea, al final son los expertos, nosotros simplemente fabricamos el software y son como un embudo de información muy interesante para nosotros. Ellos dan servicio pues para que las entidades se adapten a regulaciones como DORA, NIS2, canales de denuncia, y ellos canalizan los inputs, ¿no? Oye, ¿qué tiene que tener el software para que sea excelente? Entonces, al final tomamos este input y lo implementamos. Entonces, el presupuesto va a ir destinado principalmente a más producto, y también vamos a invertir en seguir trabajando mercados en los que ya tenemos presencia, pero que identificamos que estando desde dentro de ellos con oficinas vamos a conseguir una mayor expansión. Por ejemplo, ¿de qué mercados me estás hablando? Hablamos, por ejemplo, de Alemania, Suiza, Austria, Francia, Bélgica, Luxemburgo. O sea, ¿siempre pensando en Europa? Ocurre un fenómeno, y es que la regulación en Europa tiende a tener muchas similaridades. Si queremos ser expertos en facilitar a las compañías cumplir con una regulación, no podemos ser súper anchos. O sea, para ello nos vamos a apoyar en los partners, y probablemente si volvemos a vernos dentro de un par de años os diremos que tenemos foco en otros continentes. Por ahora queremos ser los mejores en un lugar y hemos decidido ser los mejores en Europa. Uh-huh. Entiendo que para vosotros la tecnología, la plataforma es básica. ¿Cuánto habéis invertido en tecnología? ¿Cuánto importante es hacerlo todo fácil, rápido, seguro, ¿no? Transparente? Pues para nosotros es clave tener un producto que responda a esa necesidad de ser sencillo, flexible para estas grandes empresas que tienen más complejas necesidades, que sea muy seguro. Al final, la información que tenemos dentro de Formalize, a pesar de estar encriptada con los mayores niveles de seguridad, pues es muy sensible. Al final tenemos las comunicaciones de denuncias de empresas IBEX 35 o de instituciones como el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros, por el encriptado, no tenemos acceso a ello, pero tenemos que invertir muchísimo en la seguridad. ¿Dónde están esos servidores? Y bueno, uno de los principales, vamos a llamarle inversión, es en el equipo de desarrollo. Tenemos un gran equipo de desarrollo y seguimos creciendo y invirtiendo en él. Bueno, ahora hablas equipo. O sea, ¿cuánto importantes son las personas y luego cuál es el perfil de vuestro equipo? Bueno, pues las personas son muy importantes al crear una cultura, ¿no? Al final, quien trabaje con nosotros va a saber identificar que somos una empresa que está acompañándoles durante todo el proceso de adaptarse, que tenemos una capacidad de respuesta súper ágil, y para que las personas que están en primera línea con los clientes den la mejor versión de sí, nosotros internamente tenemos que cuidarlos. O sea, para nosotros las personas son súper importantes en crear una cultura de máximo esfuerzo, de máxima dedicación, y por ello pues creo que ha sido clave donde estamos. ¿Y cuesta atraer, retener equipo? Pues mira, la verdad es que tenemos muy buena capacidad de atracción. Es una industria que está creciendo muchísimo. Tenemos un producto muy, muy, muy competitivo y grandes referencias, grandes logos que siempre a las personas que aplican les interesa, pues oye, con qué despachos trabajáis, con qué empresas grandes trabajáis. Y lo cierto es que, bueno, como toda empresa que crece tan rápido, pues se va doblando año a año, pues es complicado atraer todo el talento, pero tenemos muy buen retention rate y muy buena satisfacción de los empleados. Vale, y luego de cara a futuro, ¿qué va a ser, o sea, qué tenéis en el horizonte, Álvaro? Pues ahora mismo contamos eso con 8.000 empresas que utilizan nuestras soluciones, con más de 900 partners. Esto, como ves, se van actualizando los datos de semana en semana. Nos introducías diciendo 850, pues ya podemos contar con 900. Nuestra idea, después de haber duplicado nuestro revenue después de la serie A, pues es volver a hacerlo con nuestra serie B.
Nuestro foco va a estar principalmente, como mencionaba, en países como Alemania y Francia para una expansión y seguir creciendo en los países donde ya estamos. Uno de nuestros principales retos va a ser NIS2, que va a afectar a un montón de compañías y estar preparados para acompañarles durante este proceso. Muy bien, pues Álvaro Blanco, Country Manager para España de Formalice. Muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por esa ronda y nada, seguir creciendo y que alcancéis vuestros objetivos. Un abrazo fuerte, gracias. Gracias a vosotros. Adiós, chao, gracias. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. En Caja Rural de Zamora sabemos que el fútbol es mucho más que un deporte. Por eso, ven a nuestras oficinas o infórmate en cajaruraldigital.com y podrás conseguir la camiseta de espigas oficial de la tercera equipación del Real Valladolid. Viste los colores de tu equipo con orgullo y demuestra que el Pucela siempre juega en casa. Caja Rural de Zamora. Aficionados del Valladolid como tú. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Bueno, Digital Business, abrimos, es lunes 17 de noviembre. Enseguida les presentamos American Express, vamos a hablar de España, cómo les va, tendencia, regulación, tecnología, equipo, crecimiento, nuevos servicios. Bueno, va a ser una entrevista bastante completa y bastante a fondo. Pero antes repasamos toda la actualidad y lo hacemos con Estela Luna de María, que es CEO de Pentacuar Consulting. Estela Luna, buenos días. Hola Susana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Oye, vamos a hablar lo primero de ciberataque, porque tengo entendido que un grupo chino ha protagonizado el primer ciberataque con inteligencia artificial a gran escala sin gran intervención humana. Es una agresión que entiendo supone una escalada importante en la piratería. Cuéntanos qué ha pasado. Sí, las herramientas y los chatbots de inteligencia artificial están entrenados para no utilizarlos con fines maliciosos. Sin embargo, lo que ha sucedido aquí es que este potencial ha escapado a los agentes maliciosos y utilizaron esta capacidad agéntica para desarrollar campañas activas de ataques sofisticados y de bajo coste. ¿Y qué es lo que han hecho? Se han valido de Claude, que es la inteligencia artificial de Anthropic. Anthropic es esta empresa que la crearon exmiembros de OpenAI, y entonces simplemente han utilizado las herramientas de Anthropic, que es esta empresa estadounidense de investigación y desarrollo de inteligencia artificial, para hacer el primer caso documentado de un ataque cibernético a gran escala ejecutado sin intervención humana sustancial. Claro, tengo entendido... Y de esto se responsabiliza al Estado chino. Claro, tengo entendido que se detectó una actividad sospechosa que determinaba que era una campaña de espionaje altamente sofisticada, que esto no era chapuza. Claro, sí, lo que han hecho ha sido engañar a Anthropic, a Cloud, al sistema de inteligencia artificial de Anthropic, dividiendo las tareas en tareas muy pequeñas, de tal manera que escapara a sus filtros de detección de actividad maliciosa.
Entonces, luego lo que han hecho ha sido, a partir de ahí, utilizando toda la potencia de Anthropic, es como si utilizaran el OpenAI o el Gemini de Google para para robarnos las contraseñas a todos los usuarios. Entonces han utilizado Anthropic de Cloud para robar todas las contraseñas de usuarios, hacerse pasar por un empleado de la propia compañía y entonces a partir de ahí coger y emitir un ataque masivo de phishing por el cual han conseguido enviar un ataque de ciberseguridad muy sofisticado que ha sido ejecutado únicamente por la propia inteligencia artificial, que es la novedad, porque antes los ataques los empleaban, los hacían personas y utilizaban una cierta herramienta cibernética, pero esta vez es la propia inteligencia artificial la que ha realizado el ataque. Vale, ¿y el Estado chino estaba detrás? El Estado chino está detrás, efectivamente. Eso es lo que ha denunciado Cloud de Anthropic. Vale, ¿y el alcance de este ciberataque cuál ha sido? El alcance de este ciberataque es que han conseguido entrar en compañías financieras, en compañías químicas, en grandes infraestructuras de países y se verá en los próximos semanas y meses si han conseguido ser capaces de abortarlo para que no se produzcan todas las consecuencias indeseadas que habitualmente se producen en estos casos. Vale. Pero el alcance es que han conseguido entrar en grandes compañías financieras, químicas y de infraestructuras de muchos países. Y se cree que tanto China lo hace, como Corea del Sur, como Irán, o sea, los típicos países que están siempre intentando crear problemas. Y ahí entiendo que se utilizaron las altas capacidades de la inteligencia artificial para conseguir contraseñas, datos, para procesarlos y para analizarlos, ¿no? Efectivamente, eso es lo que se pretendía. Es decir, se consiguieron infiltrar en Cloud de Anthropic, se hicieron pasar por un empleado y al hacerse pasar por un empleado, a través de este empleado, utilizaron la inteligencia artificial de Anthropic para conseguir recabar contraseñas y datos, procesarlos y analizarlos en función del objetivo. Entonces ahora pueden buscar en la web, recabar datos, realizar muchas otras acciones que antes eran dominio exclusivos de los humanos, pero ahora lo pueden hacer con la inteligencia artificial. Posteriormente aprovecharon la función de codificación de la propia IA para elaborar programas de espionaje y de sabotaje. Y ahí la inteligencia artificial actuó prácticamente de forma autónoma. O sea, de forma autónoma, es decir, menos de un 4% fue ejecutado por humanos. Que esto es lo que realmente nos pone los pelos de punta a los que estamos en el sector y nos llena de miedo, porque si ahora van a poder utilizar la propia inteligencia artificial para atacarnos a nosotros mismos, pues es realmente peligroso. Hicieron creer a Cloud, que es el iniciador de los procesos, que era un empleado de una empresa legítima de ciberseguridad y que se estaban utilizando en pruebas defensivas. Explicaron los autores del informe de Anthropic. Y la IA actuó de forma autónoma en más del 90% de los casos, siendo la intervención humana reducida a entre un 4 y un 6% de las decisiones críticas. Este ataque supone una escalada en la piratería que hasta ahora ha precisado de una mayor proporción de intervención humana, señala Anthropic, y la compañía señala que también desarrolla herramientas sofisticadas y eficaces para poder evitarlos. Es decir, la propia compañía está tratando de desarrollar herramientas para poder evitarlos. ¿Y aquí barreras de seguridad? ¿Alguna? O sea, tiene que haber barreras de seguridad, ¿no? Para evitar esto, para que Claro, la barrera de seguridad es que la propia inteligencia artificial sea capaz de detectar cuando está recibiendo un ataque no legítimo. O sea, cuando está recibiendo una llamada no legítima para poder evitar esto. Y luego, además, siempre suelen ser modelos de lenguaje, modelos de grandes lenguajes que tienen alguna cosa parecida a los habituales, pero que no es el chatbot real. Por ejemplo, la compañía de seguridad digital Kaspersky ha emitido una señal de que hay una inteligencia llamada DeepSneak que suena prácticamente igual a DeepSeek, que es el chino, el que ha desarrollado el Estado chino. Entonces DeepSneak suplanta la identidad de DeepSeek y se promociona incluso mediante anuncios de Google. Y está así, a través de esta manera, el objetivo es engañar a los usuarios, introducir software malicioso, quedarse con las contraseñas y a partir de ahí
poder entrar y robar las credenciales y toda la información sensible. Vale. Bueno, este es uno de los asuntos de la semana. Hay otro asunto que lo lleva a mirar a Bruselas porque amenaza con multar a Google por perjudicar a los medios de comunicación con su algoritmo. Cuéntanos en qué punto estamos, por qué esta amenaza, qué dice la Comisión Europea, qué argumentos tiene, cómo responde Google. Claro, lo que ha sucedido es que la Comisión Europea considera que el gigante tecnológico está infringiendo la ley de mercados digitales al restar visibilidad en las búsquedas a los portales informativos cuando comparten contenido comercial, y que esto podría acarrearle una multa de proporciones estratosféricas. ¿Otra vez Google? Otra vez Google, sí. Básicamente, cada vez que Google encuentra una noticia que además tiene un link comercial, coge y la bloquea, lo cual no puede hacerlo porque dice, no, lo hacemos para evitar contenidos ilegítimos y para evitar llegadas a páginas comerciales que no están aseguradas, pero en realidad todo el mundo sospecha que es para evitar que el mercado de la publicidad pase a agentes que no sean del propio Google. Claro, la Comisión Europea ha iniciado... Sí, perdona, o sea, entiendo que Bruselas lo que cree es que Google le está restando puntos en su algoritmo de búsqueda a los medios de comunicación y a portales de noticias, ¿no? Eso es, efectivamente. Entonces, Google opta por degradar los sitios web que incluyen promociones comerciales en sus links. Estos medios pierden parte del acceso que tenían en el buscador de la plataforma, que es la vía clave para conseguir tráfico en Internet. Entonces, la matriz de Google se expone a una multa que podría alcanzar hasta un 10% de su facturación, aunque en el pasado, cuando han emitido multas, no han sido tan grandes, porque en los precedentes de Meta y de Apple, cuando recibieron multas, eran multas que quedaron en 500 millones para Apple y 200 millones de euros para Meta, que puede parecer mucho, pero es un 0,14 y un 0,13% respectivamente de su facturación anual. ¿Qué es lo que está tratando de garantizar la Comisión Europea? Mercados competitivos y justos en el sector digital, es decir, regulando a las grandes plataformas digitales para que de esta manera sea una puerta de entrada entre las empresas y los consumidores y entonces la Comisión tenga un poder relevante en la economía digital. Bueno, un nuevo enfrentamiento, no es el primero ni mucho me temo que será el último. No, ni será el último, porque al final todas las leyes de protección de datos y de seguridad de la privacidad y de protección del consumidor europeas chocan con las grandes prácticas de los oligopolios norteamericanos. ¿Con qué te quedas de esta última noticia? Dame un titular, Estela. El titular es la Comisión Europea no va a permitir que el algoritmo de Google opere de manera distinta en Europa de lo que lo hace en otros mercados. Muy bien, que es un poco lo que está tratando de hacer Google. Pues Estela Luna desde Pentaquar Consulting. Gracias por poner el foco a estas dos noticias, son muy diferentes, pero que nos enseñan muy bien por dónde va el mundo e intentar comprender quiénes son los distintos actores, cuáles son las consecuencias y también cómo nos puede afectar a cada uno de nosotros. Así que nada, pues muchísimas gracias por este ratito y por estas pildoritas de educación muchas gracias, tecnológica. Susana, seguimos hablando. Cuídate, gracias. Hasta pronto. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Pulso Geopolítico. Actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso Geopolítico, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Esto es Radio Intereconomía Digital Business, lunes 17 de noviembre. Saben que uno de nuestros lemas es "está pasando, se lo estamos contando", y justo hace muy poquitos minutos la Comisión Europea presentaba sus previsiones económicas de otoño, apuntando a un crecimiento continuado a pesar del difícil entorno. Espera la Comisión Europea que la eurozona crezca un 1,3% en 2025 y España, dice, volverá a estar a la cabeza entre las grandes economías. Su pronóstico de crecimiento 2,9%, pero a partir de ahora, dice la Comisión, se va a desacelerar y seguir estando a la cabeza en la tasa de paro. Eva Villanueva ha recopilado de forma rápida, ágil, lo más importante de este informe de otoño. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues si te parece vamos de la mayor a la menor. Vamos a empezar por el bloque del euro. ¿Qué es lo que ha dicho en estas previsiones de otoño? Bueno, ha mejorado. Ha mejorado, dice que en los 3 primeros trimestres del año se han batido las expectativas por el aumento de las exportaciones. Motivo claro, se adelantaban las operaciones ante los esperados aranceles y ahora confirma que se prolonga la expansión. Revisa Bruselas al alza las previsiones de crecimiento para este año en la eurozona del 0,9 al 1,3% y rebaja ligeramente la proyección para 2026 del 1,4 al 1,2%. Para el conjunto de la Unión anticipa un 1,4% en 2025 y 2026 y lo mejora una décima para 2027. Respecto al resto de indicadores sobre la lupa, ¿qué va a pasar con la inflación? Pues bien, ahora es del 2,4% y la Comisión espera que alcance el entorno del 2% que busca el Banco Central Europeo en 2027 y ahí apunta a una caída en el precio de los servicios y los alimentos, que se ve, dice, contrarrestada por el aumento de la inflación en la energía. También dice Bruselas que se espera que se continúe generando puestos de trabajo en el bloque. Vale, de lo general a lo particular, ahora aterrizamos un pasito más. En el capítulo de España veo ahí luces y sombras. Pues sí, brilla, lo hemos dicho, brilla por el lado de un crecimiento que ahora le vuelve a situar a la cabeza, pero que luego va a desacelerar mientras mantiene además el podio en la tasa de paro. Tras registrar un crecimiento en el tercer trimestre con un PIB que alcanzaba el 0,6% intertrimestral por el consumo privado, por la inversión, hay que señalar, eso sí, que en esa lectura las exportaciones netas han contribuido negativamente al PIB. Bien, pues ahora, ¿qué se espera? Se espera que la actividad económica se mantenga sólida, 2,9% en 2025 y a partir de ahí se moderará 2,3% en 2026, 2% en 2027 y además Bruselas mantiene a España como el país con la mayor tasa de paro de la Unión. Este año el dato previsto es del 10%. En 2026 conseguirá reducirlo hasta el 9,8% y la cifra para 2027 es del 9,6%. Ahí tenemos luces y sombras, la parte positiva por el lado del crecimiento, la parte negativa, el tirón de orejas por la parte del empleo. Advertencias de Bruselas a la economía europea. Bueno, pues realmente es, además, en medio de la incertidumbre política, de la incertidumbre comercial, y constatar el crecimiento, dice que la economía europea, que es muy abierta, sigue siendo vulnerable a las restricciones comerciales vigentes. Sin embargo, subraya que los acuerdos comerciales que se han alcanzado entre Estados Unidos y sus propios socios comerciales, entre los que se incluye el propio bloque, la propia Unión Europea, han mitigado incertidumbres que sí afectaban y preocupaban mucho en primavera. Eso sí, ahora las previsiones de otoño parten del supuesto de que los aranceles impuestos por la administración de Trump a 31 de octubre se van a mantener durante todo el horizonte de previsión y que a nivel mundial las barreras comerciales han alcanzado máximos históricos. Vale, hay otro elemento que siempre vigila mucho y en el que incide mucho la Comisión Europea, que es iba a decir, suspenso estructural
que acumula Europa y buena parte del mundo. El tema de los déficits públicos, aquí no mejoramos. Los monstruos, pues bien, en el apartado de los déficits públicos se espera que aumenten ligeramente. Se prevé que el déficit público general aumente del 3,1% en 2024 al 3,4% en 2027, debido en parte a que pues esa estrategia de rearme el aumento del gasto en defensa del 1,5% del PIB en 2024 al 2% en 2027. Y así prevé que la ratio deuda-PIB aumente del 84,5% en 2024 al 85% en 2027 y en la eurozona saltará del 88 al 90,4%. Muy bien, pues ahí tenemos las claves, el informe completito, detallado, un auténtico placer. Gracias, Eva. Gracias, Susana. Bueno, veo aquí a nuestro invitado, Juan Ortiz Ochoa de Ocariz. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Has visto, está pasando, lo estamos contando y aquí estamos como locas al tanto de la actualidad, sobre todo pues para contárselo a los oyentes y que ellos puedan valorar. Como siempre, es un placer estar aquí y bueno, veo cómo trabajamos, ¿no? Has visto aquí ha habido un momento de estrés, admirable. Histéricos, entras tú, salgo yo, los faldones, oye, me preguntas, bueno, ahí estamos coordinados todo el equipo. Bueno, Juan Ortiz Ochoa de Ocariz es presidente de American Express en España, es responsable del negocio de emisión en España, Benelux y países nórdicos y además es presidente del American Business Council en España. Y bueno, te tenemos que dar las gracias por venir aquí a hacernos un huequecito en la agenda y compartir un poco, pues, oye, ¿cómo se está yendo? ¿Cómo se está yendo aquí en España? A ver, mira, dentro de 2 años vamos a hacer 50 años desde que se emitió la primera tarjeta en España, la tarjeta verde. La compañía llevaba más tiempo, pero emitiendo tarjetas son 50 años y te tengo que decir que posiblemente estemos en el mejor momento a nivel España. Pero también a nivel global, viste los resultados que se publicaron en el tercer trimestre con ingresos creciendo al 11%, el beneficio por acción también casi al 20%, renovando las previsiones de final de año, mejorándolas, es decir, el momento es muy bueno para la compañía. Es muy bueno porque cada vez hay más comercios que se están sumando a trabajar con vosotros. Cuéntanos cuántos comercios se han sumado, por qué aportáis vosotros. Así es, mira, esto es un área de enfoque, como no puede ser de otra manera, y tienes razón. Los años cerrados, que son 23 y 24, hicimos casi 600.000 nuevos comercios en España. Piensa que... Lo has dicho así de pasada, pero 600.000. Sí, se dice pronto. La verdad es que la mejora es sustancial. Piensa que esto es muy importante para nuestros titulares locales, por supuesto, pero también piensa que España es un destino turístico mundial. Es el segundo destino, según la OMT. Y al final lo que hacemos es ver una gran parte de nuestros volúmenes, de nuestras transacciones en España, vienen de estos clientes de alto valor, titulares American Express de Estados Unidos, de México, de europeos, asiáticos, etcétera. Y estos clientes de alto valor obviamente quieren ser atraídos por nuestros merchants, nuestros comercios que trabajan con nosotros, y esto es otro elemento también que explica estos datos. Claro, además los titulares de la tarjeta Amex gastan mucho más que los titulares de cualquier otra tarjeta. Mira, Susana, nuestro modelo de negocio tiene que ver con desplegar beneficios y ventajas atractivas que atraen a determinado perfil y que además fidelizan. Y lo que hacen es que estos clientes concentran más gastos, tanto en términos de transacción media como en términos de número de veces. Esto al final genera unas economías más ventajosas que nos permiten hacer que el círculo siga virando, porque invertimos otra vez en buenos beneficios y atraemos esos clientes, que por otro lado, ligando con la parte de los comercios, son los clientes de alto valor que los comercios quieren tener. Claro, ahora que dices desplegar beneficios para atraer y para retener a nuevos clientes y para retener a los que ya tenemos, tú siempre has dicho, yo cuando te he escuchado en otras entrevistas o he leído algunos posts tuyos en LinkedIn, dices que vuestras tarjetas sirven para mucho más que pagar, ¿no? Que eso, o sea, si es solo pagar, no puedes competir, no aportas nada más. ¿Para qué? Eso, desarrolla, como le digo yo a mi hija. Sí, muy bien, desarrollo. A ver, lo que vemos en medios de pago es que hay mucha comoditización, ¿no? Si tú mañana cambias de banco, pasas de banco A, pasas a banco B, tu experiencia de pago en la tarjeta bancaria o en los pagos instantáneos no cambia mucho, realmente. Esto está bien para muchos clientes que buscan seguridad, buscan rapidez, pero hay otros tantos que quieren algo más. Ahí es donde nos enfocamos nosotros, en aportar capas de valor diferencial que pueden ser desde razonablemente sencillas, como disputar una transacción, o empezar a ofrecer cosas más sofisticadas, ya sea seguros, ya sean puntos. Si hablamos, por ejemplo, de un viaje, no solo que puedas acumular puntos para el siguiente viaje sea más económico, sino también beneficiarte de un descuento.
en el hotel de destino, pasar por el fast track en el aeropuerto, acceder a las salas VIP o acceder a un restaurante de moda en determinada ciudad, que es muy difícil tener mesa, pero nosotros con el programa de mesas reservadas te lo podemos proporcionar. Fíjate, esto puede ser relacionado con experiencias que tengan que ver con la gastronomía, con el viaje, pero también con acceso a eventos deportivos. En Madrid, por ejemplo, Fórmula 1, nosotros fuimos el primer jugador que ofreció las ventas en preventa, ¿no? Es decir, todo esto gracias a nuestros activos, que no son fáciles de replicar. Te hablo de la marca, te hablo de nuestras relaciones globales. Cuando digo globales es internacionales, pero también en muchas industrias distintas. Te hablo de nuestras capacidades de marketing, te hablo de todo esto, hacen que generemos un sentido de pertenencia. Nosotros lo llamamos internamente el membership effect, el sentido de membresía, que hace que los clientes vean nuestros productos, como dices tú, no solo como un medio de pago, sino mucho más. Mira, déjame que te ponga un ejemplo. Experiencia de clientes, que estaba pensando lo de los eventos deportivos, me parece que es todo un acierto. Así, nosotros tratamos de ofrecer ventajas, accesos, beneficios a un cliente que cada vez es más experiencial, cada vez busca temas más únicos en esos lugares o en esos eventos que están asociados a sus pasiones. Te quería poner un ejemplo, porque creo que ilustra esto muy bien, que es un programa que hemos lanzado ahora en octubre, noviembre, se llama Dining for Two, para los clientes platino. Y fíjate, lo que hacemos es invitar, es cortesía de Amex, a nuestros titulares platino a cenar gratuitamente con un acompañante en una selección de restaurantes Madrid, Barcelona y Málaga, de chefs de la categoría de Dani García o de David Muñoz. Y fíjate, en estas semanas hemos dado 11.000 cenas a titulares platino en Madrid, Barcelona y Málaga. Y esto es un claro ejemplo de que son productos que van mucho más allá del mero medio de pago, porque al final los medios de pago están en el corazón de la economía, están en el corazón de las transacciones, y nuestros clientes saben que alrededor de ellos se puede aportar mucha más experiencia que solo cobrar y pagar. Ahí cuando estabas hablando de Madrid, de Barcelona, de Málaga, estaba pensando, ¿España para el conjunto de Amex cuánto aporta? ¿Qué significa? A ver, España, gracias por la pregunta, porque es verdad que España aporta, aparte del negocio doméstico cuantitativo, como cualquier otro país de American Express, también aporta esta ventaja que te digo de atracción de clientes de valor en el turismo. Pero es que además, lo conté aquí la otra vez, lo recordarás, desde 2018 la compañía decidió poner la sede legal de Europa Continental para la gobernanza de las entidades legales en Europa en Madrid. Y eso es un valor cualitativo estratégico importantísimo para el grupo. Y además, en paralelo e independientemente, venimos construyendo aquí un hub operativo y comercial que presta servicio a más de 35 países desde Madrid y que genera pues mucho valor a la compañía a través de más de 50 lenguas que contratamos aquí también en Madrid. Entonces, desde la perspectiva de puro negocio, pero también a nivel estratégico cualitativo, España ahora mismo juega un papel importantísimo dentro del grupo. Bueno, vuestro sector es un sector altamente regulado, pero al mismo tiempo que hace una gran inversión en temas digitales y también en temas de seguridad y de transparencia. Fíjate, ahora acabo de venir con mi hija de un viaje, hemos estado las dos unos cuantos días juntas y yo me fijaba, digo, es que pagamos de forma diferente. O sea, ella lo de las tarjetas le parece que eso ya, pues, me mira tarjetas. Y es que lo mejor que te puede pasar es que se te pierdan. Y ella es todo con el móvil y yo, sin embargo, es de tarjetas. Pero hubiera imaginado que hubiera venido mi madre y sé que mi madre hubiera llevado siempre efectivo en la cartera, ¿no? Y digo, cómo hemos cambiado y también pues lo fácil que se hace todo, ¿no? Y lo diferente y el poder compartir. ¿Qué tendencias son ahora las que estáis vosotros palpando? Bueno, tú lo estás apuntando, Susana, la digitalización está claramente incidiendo mucho. A mí lo del móvil me da un poco de miedo, porque decía, Dios, es que pasas el móvil por aquí, te pasa el camarero con el datáfono a tu lado y salta enseguida, ¿no? Bueno, también la digitalización sirve para generar seguridad, ¿no? Pero efectivamente la tendencia general es pagos digitales. Lo vimos desde la pandemia con el comercio electrónico, lo vimos con los wallets, las carteras digitales, el contactless, que en España, fíjate, 9 de cada 10 transacciones que se hacen con tarjeta en punto de venta son contactless, y lo hemos visto con pagos instantáneos, etcétera, etcétera. Pero ojo, al comentario que hacías, hay una paradoja, y es que todavía en Europa más de la mitad de las transacciones en comercio físico se realizan con efectivo, según el estudio Space del Banco Central Europeo. Es decir, que todavía hay esa paradoja de mucha digitalización, pero todavía hay mucho efectivo. Entonces, esto seguirá avanzando y esa es la gran tendencia. Si a esto le añades la otra tendencia, el otro agente de cambio, que es la intensa regulación que tenemos, lo que estamos viendo, llegamos, entre otras cosas, a esta comoditización de pagos,
que no se diferencian tanto, buscan esa experiencia de usuario que hablas, esa seguridad, esa comodidad, pero en cuanto al valor adicional no prestan mucho más. Y entonces ahí es donde, vuelvo a lo mismo, entramos nosotros, que por cierto, entramos también para la gente más joven, porque las generaciones más jóvenes también son titulares de American Express y también son titulares del producto platino que te hablaba. ¿Ah, sí? También disfrutan del Lightning for Two, como te decía antes. Es decir, la comoditización, la seguridad, el servicio es necesario, pero no es suficiente para todo el mundo. Y ahí nosotros es donde tenemos un hueco. Bueno, hablamos de regulación, hablamos de tecnología y aquí tenemos la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y el paquete de finanzas digitales. ¿Cuál es tu valoración de esa ley, de ese paquete? A ver, yo creo que hemos hablado mucho de inteligencia artificial. Yo creo que entendemos que tiene un potencial muy importante de impacto positivo. También hay que poner los mecanismos de control y seguridad pertinentes y eso es lo que yo creo que intenta hacer esta regulación, que hay que reconocer que es pionera en el mundo, igual que lo fue con Open Banking. Europa da un primer paso, hay otras regiones que lo están observando con atención y yo creo que como todo lo que es pionero, pues hay todavía necesidad de aprender cosas, ¿no? Y lo que la industria está pidiendo en este sentido es un poco más de claridad en las definiciones legales, en la aplicación de esta norma. La tecnología es muy incipiente, avanza muy rápido y lo que se requiere es más claridad, más predecibilidad para que esta ley efectivamente genere esa protección, ese control, pero sea lo suficientemente flexible para que pueda fomentar la innovación, porque esta tecnología necesita de mucha innovación. Claro, ¿y el impacto que va a tener la industria? Bueno, como te digo, el impacto puede ser muy positivo, si está bien gestionado. Mira, los impactos tienen que ver, sé que estabais hablando antes de ciberseguridad, un apartado muy importante es todo lo que tiene que ver con seguridad. American Express fue pionero en inteligencia artificial lanzando modelos de prevención de fraude, modelos de crédito, modelos de prevención de ciberseguridad. Este es un apartado muy importante. Hay otro apartado importante que tiene que ver con la automatización de procesos de back office, robotización, generación de ahorros que puede reinvertir en esa innovación. Y el último apartado, donde puedes generar mucho impacto, es todo lo que tiene que ver con experiencia de cliente. Generación de contenidos, apoyo a los agentes de viajes o agentes de servicio, en fin, todo esto. Esto bien gestionado, como te digo, tiene un impacto muy importante, pero tiene que ser desplegado con propósito. Claro, la regulación tiene que acompañar, tiene que favorecer, tiene que proteger, pero no tiene que frenar. Te oía decir hace muy poquito tiempo que la regulación debería ser menos prescriptiva y favorecer más la competencia. Es al final su obligación, ¿no? El no frenar. Exacto. Así como la tecnología tiene que ser desplegada con un objetivo, con un propósito, la regulación igual. Y efectivamente todos estos temas que hablas tú de favorecer la competencia, protección al consumidor, etcétera, generar valor en definitiva, se tiene que lograr. Y una manera de lograrlas nosotros pensamos, es con una menor prescriptividad, es decir, enfocarte en qué objetivos, qué resultados quieres lograr, no tanto en cómo tienes que llegar a esto. Ahí te puedo poner un ejemplo en la ley de directivas de pago que se está negociando ahora, la tercera directiva. Lo que nosotros abogamos es, por ejemplo, poder utilizar una tecnología novedosa, innovadora, como puede ser la biometría del comportamiento, para lograr los niveles de fraude que los reguladores, los administradores y, por cierto, los jugadores privados queremos lograr. Nos dicen a dónde hay que llegar y nosotros proponemos la tecnología e innovación adecuada para llegar ahí. Oye, en la anterior entrevista, la que tú has escuchado de ciberseguridad, también hablábamos de talento, de atraer y retener talento. Háblame del equipo que tenéis aquí en España. A ver, te comentaba que aquí contratamos muchísimas nacionalidades y lo contratamos aquí. Muchos talento local, talento español, y otros son talento extranjero de otros países. Que vienen aquí a España. Que vienen aquí. ¿Por qué? Porque España, hombre, hay una calidad de vida muy buena. Tenemos el clima, la gastronomía. Todo esto, las universidades son muy buenas y eso es una ventaja competitiva sin duda que tenemos como país y que tenemos que explotar. ¿Equipo cuántas personas tienes aquí? Estamos encima de en torno a 1.400. ¿Y nacionalidades cuántas? 50. ¡Buf! 50 lenguas hablamos, no quiero decir nacionalidades, nacionalidades más de 30, pero 50 lenguas hablamos, contadas, de hecho son 51. Bueno, 2025 superado. Estamos ya pensando en el 26. Ahora, y el 27, ¿no? Y el 27, en los 50 años. Estaba pensando, bueno, habéis superado la adolescencia ampliamente, ¿no? Este año la Así compañía... que ahora la madurez aporta criterio, experiencia, conocimiento, confianza. Pues fíjate que este año hemos cumplido 175 años como compañía. Muy bien, pues enhorabuena. Juan Ortiz Ochoa de Ocariz. Oye, cuando quieras esta es tu casa, ya lo sabes. Es un placer estar aquí, Susana. A mí me encanta hablar de pagos, porque
es que al final, o sea, ¿cuántas veces uno paga al cabo del día, ¿no? Bueno, es que es necesario. Y cómo ha cambiado, y sobre todo la capacidad que tiene de aunar esa tecnología, una innovación bárbara, con una seguridad, porque el sector financiero es de los más regulados, yo creo que con el sector farmacéutico los dos que más, ¿no? Sí. Como digo yo, todos vais con el compliance a un lado y con el disclaimer debajo. Así es. Mira, déjame que te diga y tiene que ser normal, ¿no? Es lógico. Totalmente. Sí. Yo quiero poner en valor el servicio que prestas la industria de pagos. Hablabais antes de intereconomía, crecimiento del PIB. La industria de pagos es un motor de crecimiento, lo viene siendo en los últimos años y está en el centro y en el corazón de la economía. Pues Juan Ortín, un auténtico placer. Muchísimas gracias, Susana. Enhorabuena y a seguir creciendo. Muchas gracias. Y un abrazo fuerte. Hasta pronto. Gracias. Y nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de lunes ya de Capital Intereconomía. Gracias por su confianza, gracias por acompañarnos, que tengan un buen día y hasta mañana a las 7. Adiós. La SICAV es una sociedad de inversión de capital variable y, como su propio nombre indica, su principal misión es invertir el patrimonio de sus accionistas. Son como un fondo de inversión con personalidad jurídica. Aunque se crearon como instrumento de captación del ahorro de inversores, en España se han convertido en una de las principales herramientas de las grandes fortunas para gestionar su dinero. Deben contar como mínimo con 100 accionistas, aunque en muchas ocasiones el dueño principal controla la mayoría del capital y los 99 restantes suelen ser empleados de la misma. En el argot financiero, a este tipo de personas se les conoce como mariachis. Las SICAV deben presentar un capital mínimo de 2,4 millones de euros y pueden invertir en cualquier tipo de activo. Su gran atractivo es su régimen fiscal, ya que solo tributan al 1% por los beneficios conseguidos. En España, todas las acciones de la SICAV están controladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y sus leyes y estatutos están regulados por la Sociedad de Capitales, además de las instituciones de inversión colectiva. Pulso geopolítico, actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso geopolítico, en Radio Intereconomía. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro, con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Si nos escucha, ¿tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía? ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio. Cuando surge un problema entre un consumidor y una empresa, encontrar una solución puede ser más fácil de lo que parece. La Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid ofrece un sistema gratuito, rápido y seguro para resolver conflictos sin ir a juicio. Si eres consumidor, presenta tu solicitud de arbitraje. Si eres empresa, adhiérete al sistema y ofrece confianza y buena imagen a tus clientes. Junta Arbitral de Consumo. Soluciones justas, sin complicaciones. Comunidad de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Son las 12 de la mañana, a las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Primera parada, Ministerio de Hacienda, donde a esta hora da comienzo el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Allí María Jesús Montero presentará a las comunidades autónomas su propuesta de senda de estabilidad para el periodo 2026-2028. Nos vamos hasta la sede de Hacienda. Allí se encuentra nuestra compañera Nerea Echarri. Nerea, buenos días. Buenos días. A estas horas todavía siguen llegando los